Por favor, abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. La enseñanza del día de hoy la he titulado La preeminencia de Cristo ante el sufrimiento y la comodidad. Y por eso vamos a leer el texto que está ahí en Colosenses, capítulo 1, versículos 24 en adelante. Puedes pinchar la pantalla y eso, gracias. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias, Señor. El día de hoy vamos a ver la enseñanza, como siempre la trato de ordenar en algunos puntos para que usted pueda memorizarla, pero quiero introducirla con una idea que seguramente es familiar para usted. Pareciera que desde niños, como que salimos entrenados para evitar el sufrimiento. No nos gusta nada que nos incomode. Lo rechazamos. Desde niños nos cuesta servir a los demás. Cuando nos mandan a hacer algo, ¿cierto? Cuando la mamá nos dice, anda hijo, tráeme tal cosa, ¿cuál es la respuesta típica de los niños? Mamita, voy de inmediato. Espérame, mamá, quédate ahí, me encanta servir, déjame cansarme por ti, mamá. ¿Esa es la respuesta? No, ¿cierto que no? Eso lo dije de manera sarcástica porque en el mundo real eso no pasa. ¿Cuál es la respuesta natural del niño? Otra vez. ¿Pero que vaya mi hermano? ¿Por qué yo? Que vaya otro, estoy cansado, estoy aburrido. Esa es la respuesta típica desde niños. ¿Y por qué hablo de esto y por qué lo cuento? Porque nos va a servir de ejemplo para la profundización del texto que quiero hacer con ustedes hoy día. Entonces, el apóstol Pablo en la Escritura, en esta parte de la Escritura, él cambia, hace un giro. Él ha venido hablando doctrinalmente muy profundamente sobre la preeminencia de Cristo y hemos desarrollado desde el principio esta idea. Hemos visto la preeminencia de Cristo sobre la creación, como Señor, como Redentor, como reconciliador. Y hemos visto esta maravillosa imagen de Cristo y hemos exaltado al Señor. Pero esa teología no puede quedar solamente en una hermosa comprensión del texto, lo cual le animo a tenerla siempre. De hecho, Dios quiere que nosotros escudriñemos la Escritura para comprender lo que ahí dice, ¿no? Y desde pequeños, si usted recuerda cuando Pablo le decía a Timoteo, yo doy gracias a Dios por ti porque desde pequeño has sabido las escrituras que se las manifestó su abuela, su madre y su abuela. ¿Para qué? Para hacerlo sabio, para salvación, no para salvarlo, porque el estar dentro de la iglesia no salva a nadie. ¿Qué salva? Es que ese conocimiento que hemos entendido lo creamos y lo recibamos. Y esa comprensión de la Escritura es necesaria, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos creer esa Escritura y vivirla. Y la mejor manera de demostrar que creemos algo es porque lo vivimos. Yo doy siempre este ejemplo que puede ser un tanto burdo, ¿no? Pero usted está sentado bajo este techo porque usted cree que este techo es seguro, ¿no? ¿Cierto? Pero usted no sabe cómo se hizo esta cuestión. Usted no sabe los chisporrotazos apenas ahí de las soldaduras que un viejito tiró por ahí. Usted no sabe. Usted tiene fe, ¿cierto? Bueno, todos, hermanos, vivimos por fe. Nos movemos en función de lo que creemos. Y según creemos, actuamos. Y es necesario que la comprensión que tengamos teológica de la palabra del Señor la vivamos. Y esa es la demostración clara
de que creemos la palabra del Señor. Si no, no la creemos, creemos otra cosa. Por lo tanto, el mensaje de hoy, que titulo La preeminencia de Cristo ante el sufrimiento y la comodidad, va a tener estos 3 puntos: el mensaje de Cristo en el centro, el martirio en pro de la misión y la misión en pro del mensaje. Y voy a desarrollarlo entonces. El primer punto dice así: el mensaje de Cristo en el centro. No sé si usted se dio cuenta, pero en este mensaje que estudiamos, en estos versículos que estudiamos, Pablo usa una figura del lenguaje, y esta figura se llama quiasmo. El quiasmo es una forma de escritura, es una manera de expresar ideas con una forma esquemática, donde en el centro del quiasmo, en la mitad del quiasmo, se pone la idea principal. Es muy común en la Biblia, los quiasmos. Generalmente quien no estudia gramática y no ve la parte gramatical del texto no siempre se da cuenta, pero el texto está lleno de quiasmos, porque esa es una forma gramatical de expresar ideas. Y el quiasmo, y vuelvo a repetir, está tratando de levantar en el centro la idea más importante, la más relevante para el escritor. Y si usted se fija en el verso 24, él habla de su sufrimiento, de cuánto él sufre por lo que hace. En el verso 25, él pone otra idea y habla del ministerio que él desarrolla, en lo que él sirve, en qué sirve él. Y en el verso 26 y 27 pone el centro, la idea principal, lo que a él más le importa, que es el mensaje, entregar el mensaje que es Cristo en nosotros. Y luego se va devolviendo y vuelve a hablar del ministerio, de lo que él hace y cómo sirve, y termina otra vez con su sufrimiento, con la idea de que él sufre por esto. Entonces, si lo pusiéramos de manera lineal, esto estaría así: sufrimiento, ¿cierto? Ministerio, mensaje, ministerio, sufrimiento. Y en el centro, ¿qué está, hermanos? El mensaje. El mensaje. Esta idea es muy notoria en el texto ahí en Colosenses. Y por eso quiero que usted se grabe esta idea en el centro de su corazón, en su mente, porque así Pablo está expresando que lo más importante, lo que él pone en el centro y lo cual el resto de las 2 otras ideas son periféricas, es lo que él realmente le importa, su razón de vida. A él le importa tanto el mensaje de Cristo, entregar el mensaje. Y no me refiero, y Pablo claramente no se refiere a eso, a solamente el evangelismo, la idea de predicar en la calle o predicarle a alguien, recibe a Jesús. Lo que aquí Pablo está hablando, y en todo el contexto de la carta, está hablando de discipular. Está hablando de formar personas, de sentarse con gente, convivir con ellos para que el mensaje de la palabra, de manera progresiva, vaya generando una transformación en la vida de esa persona. Y para Pablo es tan importante que él lo expresa en el quiasmo. Pero aquí hay algo relevante para nosotros. Porque estas 3 ideas, martirio o sufrimiento, que significa, hermanos, morir cada día, sufrir, padecer cada día en favor del mensaje, a Pablo es una idea periférica. Para Pablo no es lo más importante. Pablo no estima valioso el dejar de sufrir con tal de entregar el mensaje. Y fíjense, él prefiere sufrir, ¿para qué? Para hacer la misión que él tiene, hacer cumplir su ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? Entregar el mensaje. Discipular a las personas, que conozcan a Cristo y que Cristo sea formado en el corazón de la gente. Por eso vamos a darnos cuenta que Pablo aquí él está mostrando su propia vida, él está expresando que esa teología que él tiene y que lo manifiesta en los primeros capítulos no puede quedar solo en conocimiento teórico, sino que él lo experimenta en su propia vida. Y él pone de ejemplo que para él el sufrimiento no es tan relevante, no es tan importante como entregar el mensaje de Cristo. Y por eso esto es relevante para nosotros. Esto tiene mucha relación con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de los creyentes invierten este orden, distorsionan esta idea. No experimentan en su vida lo que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Colosas, que por sobre la comodidad y el sufrimiento está entregar y formar a las personas. Y la mayoría de los creyentes no lo hace. ¿Por qué? Porque somos igual que los niños. No queremos sufrir. ¿Queremos qué? ¿Cuál es la cara de la otra moneda del sufrimiento? La comodidad. Nos gusta estar cómodos. Nos gusta estar cómodos, que nada nos moleste. Nos gusta tener nuestro espacio. Nos gusta hacer todo. ¿Por qué? Porque queremos comodidad. No queremos sufrir por entregar
el mensaje. No queremos sufrir por formar a las personas. Y Pablo está expresando esto. Y esta idea, hermanos, es lo que sucede en el corazón de muchas personas. Muchas personas ponen en el centro, ¿qué cosa? La comodidad. Ponen en el centro, ¿qué cosa? El no sufrir, el no complicarnos la vida, el no pasar complicaciones. ¿Con qué? Con el ministerio, con hacer cosas que van en pro de entregar, ¿qué cosa? El mensaje. En muchos creyentes hoy día, entregar el mensaje está en la periferia. Fíjense, y esto es importante. Y no es que el mensaje no nos importe. Todos sabemos que es importante el mensaje, ¿cierto? Todos sabemos que Cristo es importante y entregar el mensaje de Cristo y discipular a las personas es importante. Compartir con ellas y estar juntos para predicar y vivir la vida cristiana es importante, todos lo sabemos. Pero no es lo más importante, no está en el centro. ¿Qué está más en el centro de la mayoría de las personas? La comodidad, mi espacio y no sufrir por discipular a las personas. Entonces, tal vez dirás, pastor, pero si a mí me importa Jesús, yo soy creyente, yo amo a Jesús, yo de verdad, pastor, yo daría mi vida por Cristo, daría mi vida por el Señor. Y ¿sabe qué? Yo no estoy poniendo en tela de juicio, y Pablo no está poniendo en tela de juicio lo que alguna persona puede manifestar en ese sentido. Lo que está poniendo en tela de juicio la Escritura y yo como predicador hoy día es que no está en el centro. Cristo, entregar el mensaje de Cristo y formar a Cristo en otros, no es la preeminencia. Cristo no tiene la preeminencia en el funcionar diario de los creyentes. ¿Por qué? Porque hay un pecado muy fuerte que se incorpora en la vida de las personas y lo vemos desde que somos pequeños, que no nos gusta sufrir por otros. No nos gusta sufrir e incomodarnos por otras personas. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? Entonces el quiasmo inmediatamente abre esta idea, pero el día de hoy yo no me voy a concentrar en el mensaje, en hablar del mensaje, del centro. Eso lo voy a ver en otro sermón. Lo que yo quiero profundizar con ustedes hoy día es justamente los dos elementos periféricos, lo que es el sufrimiento y lo que es el ministerio en la vida de un creyente, como el apóstol Pablo, pero que eso también se aplica, por supuesto, a nuestra vida. ¿Cómo notamos cuando un creyente, hermanos, tiene esta manera de entender su ministerio y su relación con el sufrimiento y la entrega al mensaje de Cristo? Se ve claramente en cómo invierte su tiempo. La inversión de su tiempo, la dedicación para otras personas, el involucramiento en la vida espiritual de otras personas va a mostrar claramente dónde está su prioridad. Si una persona está involucrada formalmente, intencionalmente, apasionadamente en la formación y crecimiento de otros, es porque ha entendido que lo más importante es que Cristo esté en el centro de la vida de todos. El eslogan de esta iglesia, ¿cuál es? Haciendo a Cristo el centro de todo. Y eso no puede ser solo un mensaje, no puede ser una linda frase. Pablo lo aclara desde ahí en el texto, no puede ser una linda frase, debe ser una realidad en la vida de la iglesia. Y nosotros hemos entendido en las semanas anteriores cuán importante es Cristo, ¿sí o no? Levantamos a Jesús por ahí arriba, lo cantamos, seguramente usted quedó impresionado de la maravillosa gloria de Cristo. Pero podemos bajarlo eso a la realidad. Ese es el mensaje de hoy. Y parte justamente con la idea de mostrar cuál es el orden de prioridades y cuál es el punto. En el gráfico anterior se ve claro. ¿Qué es lo que debe estar en el fondo, en el exterior de lo que sucede mientras entregamos el mensaje? ¿Qué cosa? El sufrimiento. El sufrimiento no debe ser un tema para los creyentes. El generarse incomodidades y entregar la vida y sufrir para que Cristo sea formado en otros debiera ser algo menor. Y no es que no valoremos el sufrimiento, no es que vamos a ser mártires, no es que vamos a ser masoquistas, no, Pablo no está diciendo que él es masoquista. Pablo está diciendo cuál debe ser el orden correcto en las prioridades en nuestro corazón. La inversión del orden, hermanos, la inversión del orden en este sentido de las prioridades genera definitivamente una vida con poca productividad en el reino de Dios, pero con mucha comodidad en este mundo.
Vuelvo a repetir, la inversión del orden de las prioridades genera definitivamente una vida con poca productividad en el reino de Dios, pero con mucha comodidad en este mundo. Y la pregunta bíblica es, ¿vinimos a este mundo para estar cómodos? ¿O vinimos a este mundo para entregar el mensaje y predicar y formar a Cristo en las personas? A pesar de que eso significa entregarnos por un ministerio, y que entregar el ministerio siempre lleva consigo sufrimiento. Amén. ¿Qué buscan las personas en general? ¿Qué buscan las personas en general? Hacer poco y tener mucha comodidad, ¿cierto? ¿Sí o no, hermano? Que si usted va a la pega, ¿qué le encantaría? Hacer muy poco y ganar harto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y las personas buscan eso. Es más, fíjense, ¿cómo nos damos cuenta también los énfasis? Tradicionalmente, por ejemplo, se piensa así, que invertir bien el dinero es hacerlo en bienes de capital, ¿cierto? ¿Cierto, no? Tradicionalmente se piensa que la mejor forma de invertir el dinero es bienes de capital, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, ¿qué está persiguiendo aquí el corazón? ¿Qué está persiguiendo? En el centro de su atención, la comodidad que le va a generar en el futuro aquella inversión de capital. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde es el mejor lugar para invertir? En el reino de Dios. Lo estamos viendo, mi familia. Cómo ese desorden en las prioridades extrabíblico genera creyentes que pueden amar a Cristo, pueden reconocer que Jesús es su Señor, son salvos, pero Cristo no es preeminente en la entrega del mensaje, en la formación de otros. Por eso es tan relevante darnos cuenta de esto, porque ¿saben qué? Es triste eso. Eso es triste. Es triste, de verdad. A mí me entristece. Y yo creo que al Señor lejos más. Al Señor claramente le entristece que la comodidad, el tratar de sufrir lo menos posible, el tratar de gerenciar nuestra vida ministerial. No sé si me explico con esa idea. De hacer lo justo y necesario, 2, 3 cosas, mover 3, 4 piezas para que la cuestión se haga. Eso es triste. Porque Cristo no movió 2, 3, 4 piezas para que usted y yo fuésemos salvos. Él vivió y caminó entre nosotros, vivió con nosotros. Se encargó de formar personas, se encargó de acompañar a hombres y mujeres para que esos hombres y mujeres formados por Cristo llegaran y expandieran el Evangelio, para que ese llegara hasta nosotros aquí en Chile, en esta época. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso es tan relevante. Y quiero centrar entonces en el segundo punto la atención de esta idea. El martirio o el sufrimiento en pro de la misión. Porque Pablo, hermano, vamos al verso 24, dice así: esta misión que él vive es noble, no es cualquier cosa. Formar gente, compartir con ellos la vida cristiana, estar juntos, y que eso claramente nos genera incomodidad, porque hay que moverse, porque hay que gastar tiempo, porque hay que gastar lucas, porque hay que dejar de hacer otras cosas en pro de eso. Para Pablo, dice, no es problema. Antes que preocuparme tanto de esa incomodidad y sufrimiento, yo prefiero hacer el ministerio. Yo prefiero hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Y por eso, Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí él está mostrando que en el último lugar de sus prioridades es dejar de sufrir. Él no es de esa iglesia, pare de sufrir. Él es de la iglesia, yo prefiero sufrir por amor de la iglesia. Yo prefiero gastarme en favor de la iglesia. Él es de la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, no las otras. Y dice que él se goza en lo que padece por vosotros y cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Colosenses. Él no la fundó. Él no estuvo ahí. Él predicó en una ciudad cercana que se llama Éfeso. Y en Éfeso seguramente alguien se convirtió, es muy probable que haya sido Epafras.
Y Epafras, que se convirtió en la predicación de Pablo en Éfeso, fundó la iglesia de Colosas. Pablo no conocía a los colosenses. Nunca había estado con ellos. Es más, en la propia carta a los colosenses dice que le encantaría conocerlos e ir a visitarlos. Pero imagínense, hermano, no los conocía, pero él prefería sufrir por ellos en favor de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Él sufría, ¿saben por qué? Y lo dice 2 veces en el texto. El tema del sufrimiento, él lo trata con claridad, dice que él padece por ellos, por la iglesia local. A él le importa la iglesia local, pero también en la segunda parte del texto dice que también le importa la iglesia universal. Dice, lo leemos de nuevo, me gozo en lo que padezco por ustedes, la iglesia local, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia universal. O sea, la preocupación de un verdadero creyente es por su iglesia local y por la iglesia universal, y el sufrimiento es menor, es menospreciado frente a ese ministerio de servir a la iglesia. ¿Se dan cuenta mi familia? Ojo, y quiero repetirlo otra vez. Pablo no es masoquista. Pablo no es masoquista. Él se alegra por el sufrimiento. Miren lo que estamos diciendo. Se alegra por el sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento trae fruto. El sufrimiento produce algo. En otras palabras, él se alegra de sufrir por un propósito mayor, la iglesia, la edificación de la iglesia. ¿Por qué algunas personas no se alegran en el sufrimiento y la incomodidad del ministerio? Porque su foco salió de lo que era más importante. Porque algunos se alegran en el sufrimiento y la incomodidad del ministerio, porque su foco está puesto en lo más importante, en aquello que tiene bíblicamente la preeminencia. ¿Lo estamos viendo? Entonces el sufrir, el incomodarse, el complicarse, es algo que un creyente que pone a Jesús en el centro de su vida, el sufrir ya no es problema. Cuando ese sufrimiento produce frutos. Hermano, esto no es lejano para nosotros. No es una locura lo que aquí está diciendo. Porque, hermano, ¿a cuántos de ustedes les encanta trabajar? Les encanta ir a la pega y enfrentar a los compañeros y al jefe pesado y tener problemas y que te manden y que tengas que cumplir horario y levantarte a las 6 de la mañana. ¿A cuántos les encanta esa cuestión? Si lo gozan y van felices para la pega. ¿Cuántos? Nadie. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es difícil, es cansador, es complicado. ¿Pero por qué lo hacemos? Por un bien mayor. ¿Cuál? Que haya cierto bien pasar, ciertas comodidades para quienes amamos, ¿cierto? ¿Cierto, mi familia? ¿Cierto que así es? La pregunta que Dios nos hace, entonces, ¿por qué no amamos su iglesia como Él la ama? Porque si amáramos su iglesia como Cristo la ama, sufriríamos por ella, siempre. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, para el apóstol Pablo, el sufrimiento es menospreciado, no es tan relevante sufrir cuando ese sufrimiento es en pro de la iglesia, es para que la iglesia madure, es para que la iglesia crezca. Y por eso, los desafíos para nosotros es ir y hacer el ministerio. A pesar de que nos cuesta, a pesar de que sufrimos, porque hacer grupos de conexión es complicado, requiere tiempo, requiere tomar la micro, requiere tener el auto, requiere gastar dinero, requiere gastar tiempo, encontrarse otra vez con los hermanos, de repente uno anda cansado, tiene ganas de lo único que quiere es llegar a la casa y ver una película, porque estamos cansados, tuvimos un día pesado. Pero el sufrimiento de eso vale la pena porque es en favor de su iglesia, la iglesia por la cual Cristo murió. ¿Se dan cuenta cómo Pablo menosprecia el sufrimiento con la idea de que la gente madure? Entonces, y eso él lo repite en varias circunstancias en la Escritura. Si usted me acompaña, por favor, vamos a ver Santiago, porque Santiago también lo expresa así. Dice, hermanos míos, capítulo 1, verso 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo Santiago? Que las pruebas que causan dolor, el sufrimiento es muy bueno, porque está orientado al desarrollo ¿de qué? De la paciencia, al desarrollo del carácter. ¿Por qué pasamos dificultades y por qué intencionalmente tenemos que comprometernos en el ministerio? Porque eso nos forma, eso nos moldea. Hermanos, mientras en mi función como pastor yo estoy moldeándolos a ustedes por la exhortación de la palabra, la vida de ustedes y su palabra y sus respuestas hacia esto me moldea a mí. ¿Se dan cuenta? Mientras yo obro hacia la iglesia obra hacia mí y me hace crecer. Porque cuando yo entrego esto, y a pesar de que a veces es difícil, no solo para ustedes, también lo es para mí. Es complejo, a veces desalentador, a veces te enoja, a veces te molesta. ¿Sabes por qué uno lo hace? Porque es en favor del crecimiento de la iglesia de mi Señor. ¿Lo estamos viendo, amados? Entonces, algunas personas me han preguntado, pastor, ¿y no se cansa de la gente? A veces sí. Pero, ¿saben qué? Cristo nos ama tanto que es un gozo amar su iglesia. Y ese es el sentir que debe haber en nosotros por la iglesia. Y por eso el sufrimiento, hermano, no debiera ser un problema tan grande para los creyentes. Y que ¿saben por qué digo el sufrimiento? Pastor, si a mí no tengo problema en sufrir, pero bueno, ¿cómo lo demostramos? Es porque vamos a la comodidad fácilmente. Evitamos la incomodidad. No nos gusta sufrir. Tenemos otras prioridades, como el descanso. Él muestra que el sufrimiento es causa de gozo porque traerá frutos de santidad a la vida. También en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 40 al 42, dice así: y convinieron con él. Aquí los apóstoles estuvieron frente a unos jueces, a gente que lo estaba juzgando. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué le hicieron, hermano? Los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, le dijeron, les prohibimos hablar y les sacaron la mugre, miércoles. Los azotaron. ¿Y saben qué? Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y las casas, ¿cuántas veces? Los viernes en la noche. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendían lo que eso es. Porque su prioridad era Cristo en el centro de sus vidas, no la comodidad. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Pablo, vuelvo a repetir, no es masoquista, no es masoquista. De repente la gente quizás piensa, no será mucho, pastor. ¿Por qué gastarse tanto? ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque es la iglesia del Señor. No es tu iglesia, es la de Cristo, no es la del pastor Arturo, es la de Cristo. Amén. Miremos otros pasajes, porque en la época, ustedes saben que Pablo, antes de Pablo se llamó Saulo, y él era perseguidor de la iglesia, hasta el día en que Dios se le apareció y lo confrontó, ¿cierto? Él cayó al suelo, quedó ciego, se encontró con el Señor, la gloria de Dios lo botó, hermano. Y ese día que lo botó al suelo, él inmediatamente dijo, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que tú digas, eso hago. Y fue sobrenaturalmente dirigido por Dios a la casa de Ananías, un hombre piadoso de Dios, y Ananías tenía una palabra para Pablo. Tenía una palabra, ¿no? Como dicen los hermanos, te tengo una palabra. Bueno, esto era real. Tenía una palabra, hermano, de Dios. Y le dijo algunas cosas, y saben que lo central de lo que le dijo, lo central, lo más importante, es lo que Hechos 9, 15 al 16 dice. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para revelar, para llevar mi nombre, fíjense, ¿para qué?
¿Eso qué es? Un mensaje. Para llevar un mensaje, para llevar mi nombre en presencia de quién, de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, es necesario, porque el crecimiento de la iglesia, la madurez de las personas, necesita el sufrimiento. Cristo aprendió la obediencia por el padecimiento. Sufre aquel que recibe y muere por la palabra, y aquel que entrega la palabra día a día. Porque así Dios lo instituyó. Fuimos llamados a sufrir. Miren lo que dice 2 de Corintios. Esto parece un antimensaje, es como el antipoeta. Porque la mayoría de la gente predica hoy día, venga para acá porque se le acaban los problemas. Venga, pare de sufrir. No, hermano. ¿Sabe cuándo se va a parar de sufrir? El día que tú estés cara a cara con tu Señor allá en el reino de los cielos. Acá vamos a entregar nuestra vida y a morir por Cristo. 2 de Corintios 11:23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Fíjense, la listita que vamos a empezar a leer. En trabajos más abundantes que todos. En azotes, perdió la cuenta. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. Hermano, el tema de los azotes, piensa un poco. Recibir 39 azotes, ya los aguanté. No, hermanos, quedan dañados en el cuerpo por semanas. Trata de ponerte la ropa después durante 15 días, de las llagas en la espalda y las costras y la sangre y todo, tratando de dormir en la noche. Una vez terrible, 5. 5 veces fue golpeado con 39 azotes. Y nos quejamos porque tenemos que ir a una reunión. Nos quejamos porque hoy día domingo hay una reunión. Nos quejamos porque hay que comprometerse en algo. Hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón. 3 veces ha sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No sé si te dice algo eso. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Pablo pone esta lista ahí? Para que digamos, Pablo, te pasaste. Tremendo, Pablo. Se pasó, Pablo. Se pasó, grande. Pablo. Para eso está ahí la lista. Para eso está ahí. Para que aplaudamos a Pablo y le demos la gloria. ¿Saben para qué está ahí esa lista? Para que aprendamos que hay cosas que valen la pena. Para que nos demos cuenta que hay cosas que realmente valen la pena. Y que nos llevan, de verdad, a menospreciar el sufrimiento. Y alejarnos de la comodidad que es pecaminosa. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Eso no está puesto ahí para que nos asombremos de lo valiente y esforzado de Pablo. Es para que nos demos cuenta que sí hay cosas que valen la pena, por las cuales es necesario morir a nuestro propio pecado y poner el mensaje, la entrega del mensaje por medio del ministerio, a través del sufrimiento, en el corazón de la gente, todos los días. ¿Lo estamos viendo, amados? Por eso Pablo lo dice con claridad en 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, miren, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Solo un paréntesis aquí.
Hay personas que creen que los que creemos en predestinación, decimos que no hay que evangelizar porque ya el Señor los predestinó. No, mira, Pablo ahí dice, Pablo dice ahí, por tanto yo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación en Cristo Jesús. O sea, Él predica y Él hace todo, esa fuerza, aunque le peguen, lo golpeen y todo. ¿Por qué? Por entregarle el mensaje a los que Dios ha escogido. ¿Sabe Pablo quiénes son? No tiene idea. Pero a Él no le importa, Él entrega el mensaje para que aquellos escogidos de Dios lleguen al Señor. El soportar, hermanos, el soportar el sufrimiento y menospreciarlo para entregar el mensaje no debe tener otra motivación que el amor en nuestros corazones. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso puse esta frase: el amor, que es la fuente del mayor gozo, también es la fuente de mayor sufrimiento. El que ama poco, sufre poco. Es así de claro. El que ama poco, se va a entregar poco. Va a sufrir poco. No se va a comprometer. Pero el que ama, como Cristo ama y su corazón ha sido depurado por Cristo, va a sufrir. Por esas personas, por sus hermanos, por aquellos que necesitan crecer, con aquellos que Dios le conectó para crecer y servir. Amén. Espero que Dios te esté hablando, hermano y hermana, como Dios me ha hablado a mí también. Cualquiera que no ame a la iglesia no sentirá dolor por las manchas que la desfiguran y los pecados que la desacreditan. Toda persona, hermano, que no ama a la iglesia como Cristo, no le complica tanto que la iglesia esté manchada y desfigurada por el pecado. Ni tampoco le preocupa tanto que aquel pecado esté desacreditando el nombre de Cristo en la sociedad. No les importa, y es más, algunos toman una vereda de crítica, en vez de involucrarse con las personas y acompañarlos para que crezcan, como Dios lo hace. Cualquiera que no ama a la iglesia, hermano, definitivamente, lo dice la palabra, no ama a Cristo, no lo ama. Entonces Dios quiere la salvación de las personas y por eso Dios usa a Pablo y usa a su iglesia en el ministerio de la predicación de la palabra, del discipulado, de juntarnos con personas, de convivir la vida, para enseñarle a otras personas con la idea de que ellos crezcan y conozcan a Jesús. Por eso Él lo dijo, y volvemos al verso, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, innegablemente por estar unidos a Cristo, y lo dice este texto, estamos unidos con Cristo, vamos a sufrir los padecimientos mientras la iglesia crece. Lamentablemente hay gente que no entiende eso. Llega a una iglesia, tiene dificultades, tiene problemas, complicaciones y se va. Y cree que eso es lo que hay que hacer. En vez de quedarse, ser agente de transformación, porque en la iglesia se sufre. El crecimiento duele. Yo recuerdo cuando era adolescente. Y cuando estaba en el crecimiento, y cómo dolían las piernas y los brazos con el crecimiento, porque está todo ajustándose, ¿no? Hay cosas que van más rápidas que otras, entonces todo duele. Aparte que uno anda como tonto, ¿cierto? Como atontonado, ¿no? Como que no controla, la motricidad fina se pierde, ¿cierto? Si estamos unidos a Cristo, sufrimos. Los cristianos, hermanos, son perseguidos, pero cuando son perseguidos, cuando sufren en el ministerio, cuando se entregan en el ministerio, Cristo sufre con ellos, porque estamos unidos a Cristo. La historia de Pablo, hermanos, y la propia historia de la iglesia a lo largo de las edades muestra claramente que este misterio de Cristo que debe ser anunciado siempre trae dolor, siempre trae aflicción. Pero eso no debe ser algo a lo cual nosotros debemos huir, como no huyes cuando te tienes que entregar para mantener tu familia. Y aunque eso duele, porque amamos nuestras familias.
Debemos aprender a amar esta familia en la cual Dios nos puso. Y eso se aprende. ¿Sabe cómo se aprende? Primero orando para que nuestro pecado de egoísmo se acabe. Y aprendamos a amar a las personas y aceptarlas como son. Pecadores que el Señor está redimiendo. Entonces, esto nos lleva a pensar que el sufrimiento, la cruz, no tiene solamente la idea de que el Cristo muere. De hecho, cuando Jesús le dice, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La cruz, hermanos, es señal de martirio. La cruz es señal de muerte. Todo creyente, discípulo de Cristo, debe tomar su cruz y morir cada día. Morir a su comodidad, morir a sí mismo. Por eso el mensaje de la cruz, hermanos, la cruz, ¿cierto?, no es solo el mensaje, también es el método para anunciar el mensaje. Nosotros anunciamos salvación en Cristo por la obra de la cruz, mientras nosotros mismos morimos a nuestro placer, a nuestra comodidad, por amor de la iglesia. Y en el tercer punto, hermanos, la misión en pro del mensaje. Porque el sufrimiento es válido y bueno para hacer ministerio. Quien quiere servir a Cristo va a sufrir y es necesario. Pero si nosotros hacemos ministerio, lo hacemos ¿por qué? Porque en ese ministerio vamos a entregar el mensaje más valioso que alguien pueda entregar. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Entregar ¿qué cosa? La palabra de Dios a las personas, discipular a la gente. Pablo es una persona que tiene claro eso y se lo está explicando a la iglesia de Colosenses. Y el ministerio de la iglesia es presentar esta palabra de Dios a las personas, pero no solo una vez, no solo como un sermón para que se conviertan. Pablo lo aclara en el verso 28 cuando vuelve a hablar del ministerio y dice que este Cristo, este mensaje que Él entrega, a quien anunciamos, Él lo hace amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjense que dice que Él está entregando el mensaje con el objetivo no solo de que las personas sean salvas, sino que les amonesta y les enseña para que sean maduros, para que maduren, para que crezcamos. Él lo hace de manera sabia y completa. Se necesita, hermano, el mensaje de Dios en la vida de la gente, enseñándoles, pero también amonestándoles. Uno debe enseñar y amonestar. No solo debemos enseñar sin amonestación, ni tampoco solo debemos amonestar sin enseñar. Así se crían los hijos. Se les enseña, pero también se les amonesta. Pero no solo les amonestamos, porque si no serían unos tipos rebeldes. También les tengo que enseñar para exigirle. La vida de la entrega de la palabra del Señor a los creyentes requiere amonestación y enseñanza, anunciar la palabra todo el tiempo. ¿Con qué objetivo? De que maduren, hermanos. Así, hermanos, la misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué Pablo está explicando? Lo mismo que Cristo dijo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas, no que las tomen ahí, pastor, yo guardé las cosas del Dios y guardó la Biblia. A que las vivan. Y eso cuesta, eso duele, eso significa negarse, eso significa trasnochar, eso significa levantarse temprano por otros, eso significa renunciar a comodidad para que otros crezcan. ¿Cuánto lo han entendido hasta ahí? Amén. La escritura es muy clara y por eso, hermano, nosotros nos entregamos. Miren, si nosotros tuviéramos un hijo pequeño que no crece,
No está creciendo. No está creciendo a lo mejor emocionalmente, no está creciendo a lo mejor físicamente, quizás no se está desarrollando su lenguaje, le están pasando cosas y nos estamos dando cuenta que no está bien el crecimiento, no es común, no está sobre la media, no está en la media, está bajo la media en algún área. ¿Qué nos pasa? ¿Nos preocupa o no? ¿Nos preocupa? Debiera preocuparnos la iglesia cuando no hay crecimiento, cuando hay personas que no han crecido. ¿Cómo nos preocupan nuestros hijos? Debería preocuparnos, porque les amamos. Y fíjense que esa preocupación por la iglesia de Pablo le lleva en el verso 29 a decir lo siguiente: por lo cual también trabajo y lucho. Él se pone en un escenario de guerra. Él sabe que es una cuestión difícil, sabe que es complicado, que hay oposición, que todo apunta para que no crezcan. Todo está hecho para arruinar a las personas, para que no maduren. Satanás está encima, su propia pecaminosidad está dentro de ellos. Todo apunta a que la gente no crezca. Y por eso hay que trabajar y luchar. Y él dice que él trabaja y lucha, pero miren, qué tremendo. No lo hace solo. ¿Qué dice el texto? Trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque Cristo está en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Y mientras nosotros trabajamos y luchamos en favor de la iglesia para que ésta crezca, el poder de Dios actúa en nosotros. Muchas personas han dejado de discipular a otros. Muchas personas se han centrado en sus propios problemas y en sus propias vidas, en sus propias necesidades, sin entender de que ellos son nutridos por el propio poder de Dios cuando dan, cuando ayudan a otros a crecer. Cuando usted ayuda a otros a crecer, usted crece. Por eso hay creyentes que siguen con los mismos problemas por años, porque están como una presa que le entra agua y no sale. ¿Qué le pasa a esa agua que está ahí, que no fluye? Se pudre. Se pudre. Por eso es tan relevante, hermano, servir. Entonces Pablo, el apóstol, deja de poner atención cuando sufre. Ya eso no es tan importante para él. O sea, entregarse por los demás no es tan importante, sufrir por ellos. Lo que es importante es cumplir en la razón de su vida, que es entregar el mensaje. Y hermanos, esa es la razón de vida, no solo del apóstol Pablo, esa es la razón de vida de cada creyente en este mundo. Porque todos fuimos llamados a entregar el mismo mensaje. Y no me refiero solamente a evangelizar, me refiero a discipular a otros. Usted necesita ser discipulado y usted debe discipular. Siempre. No, pastor, es que yo quiero que me discipulen nomás. No. Eso es cómodo. Porque es rico que nos lleven la cucharita a la boca y nos den de comer. Y es jodido enseñarle a un niño a comer, ¿o no? ¿Cuántas semanas las mamás están ahí con la cuestioncita, que el helicóptero, que la navecita, que abra la boquita y se chorrea, y después quieren ellos tomar la cuchara y bañan para todos lados? ¿Cierto? Hermanos, pasa lo mismo con los creyentes. Hay creyentes que son inmaduros, que son bebés espirituales, pero hay que enseñarles a comer. Hay que enseñarles a abrir la palabra y que aprendan a interpretar. Y que aprendan a hablar con Dios, que aprendan a orar, que aprendan a escuchar al Señor, para que ellos después le enseñen a otros. Eso es la iglesia. Y por esa iglesia, Pablo dice que él trabaja y lucha, a pesar de que eso duele. Y por eso el mensaje es claro. Y no podemos esconder esto. Porque la gente piensa que, no sé, tiene a veces ideas distorsionadas de lo que es ser cristiano y lo que es la iglesia. Dios nos ha llamado a morir por Él. El llamamiento a usted es a morir por Cristo, porque Él murió por usted. Y morir no significa que usted va a llegar a la casa y se va a hacer un harakiri, ¿no? Significa entregarse por otros, para que otros crezcan, para que otros maduren. Reflexión final, hermanos.
a veces nos sorprendemos de otros credos, como por ejemplo el catolicismo romano, cuando, a pesar de que creen en Jesús, ¿cierto? A pesar de que creen en Él como Salvador, no lo tengan en la preeminencia, por ejemplo, en la reconciliación, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? De las indulgencias, ¿cierto? Por las penas temporales y las penas eternas, esa diferencia. Y nos sorprende, decimos, ¡oh, qué herejía! Y quizás rasgamos vestidura. Por cómo ellos ven y cómo minimizan a Cristo, hermano. Cómo lo reducen. Mas no es diferente a la misma lucha que tenemos en nuestro propio corazón con la preeminencia de Cristo. Porque nosotros tenemos la misma lucha en hacer a Cristo el centro de nuestras vidas. Porque cuando no amamos la iglesia como Él la ama, tenemos un problema de preeminencia en nuestro corazón. Y Dios nos está llamando a que Cristo sea el centro. Y que lo principal sea entregar a Cristo en el corazón de la gente. Y subordinado a esto está nuestro ministerio. Y subordinado al ministerio está el sufrimiento. Para que aprendas que servir a Cristo trae sufrimiento, pero trae un gozo, hermanos. Es como cuando te sacaste la mugre para traerle algo a tu familia que ellos necesitaban. Y te esforzaste y trabajaste y no dormiste y te entregaste y tuviste oposición, pero cuando llegaste con aquello que ellos necesitaban y te emocionaste por el rostro de ellos y viste cuánto gozo hubo en la vida de ellos, tú dijiste, está todo pagado. Cuando tú observes de verdad cómo la gente crece, cómo la gente madura, por toda esa obra que hizo Cristo a través de ti, tú vas a sentir lo mismo. Gozo tremendo. Por eso, hermanos, hay prioridad en congregarse. Por eso, hermanos, hay prioridad en discipularnos. Por eso, hermanos, hay prioridad en estar conectados con Dios y con otras personas. ¿Cuántos lo han recibido? Cristo, hermanos, murió en esa cruz, que es lo que vamos a recordar hoy día. ¿Saben por qué? ¿Saben para qué? Murió por amor, para que tú mueras por Él. ¿Sabes por qué murió el Señor también? No solo para ser Salvador, sino para ser Señor de los vivos y de los que mueren. Y el Señor dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, aunque nos cueste, aunque nos duela. ¿Cuántos quieren hacerlo por el Señor? Vamos a orar.